Se acaba de ir el chico del censo de mi casa y se quería ir sin hacer la pregunta de autoidentificación étnica. Agarró y dijo, no, bueno, muchas gracias, eso sería todo. Wait, le faltó una pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Según él, el sistema te vota solo como tú te identificas. Y en mi caso, había salido que toda mi familia es mestiza. Buenos días, estimado profesor y compañeros. El día de hoy, junto a mi compañera Fernanda González y quien les habla, Crisel Rojas, les vamos a hablar sobre nuestro trabajo de investigación, el cual abordará la discriminación étnico-racial en Lima durante los censos nacionales que se evidenciaron este año. Nosotros nos vamos a enfocar en las irregularidades que existieron, sobre todo en los distritos como Caraballo, Pueblo Libre, Magdalena y Miraflores, en el periodo comprendido de agosto hasta septiembre de este año. Según informes de Cooperación y IDC 2025, 7 organizaciones indígenas denunciaron ante el INEI que en varias zonas de Lima omitieron o manipularon la pregunta de autoidentificación étnica, limitando las respuestas a categorías como blanco o mestizo. Esto vulnera el derecho a la autoidentificación cultural y distorsiona las estadísticas nacionales, reduciendo la visibilidad de los pueblos indígenas en el país, afectando la elaboración de políticas públicas inclusivas en ámbitos como educación, salud e infraestructura. Por ello, nuestro trabajo busca analizar este caso desde los conceptos de cultura dominante e identidad descriptiva, para comprender cómo las estructuras sociales pueden perpetuar la desigualdad. Desde las ciencias sociales podemos analizar este caso con el concepto de Schaeffer de cultura dominante, el cual nos dice que ciertos valores, creencias y prácticas de los grupos con más poder en la sociedad se imponen como modelo para los demás. En el contexto del Censo Nacional 2025, esta cultura dominante se refleja cuando los censistas priorizan categorías como blanco o mestizo y omiten las identidades indígenas. De esta manera, transmiten la idea de que solo ciertas formas de ser o de hablar son válidas, mientras que otras quedan invisibilizadas. También podemos aplicar el concepto de identidad adscriptiva, entendida como aquella que se asocia a las características heredadas, biológicas o impuestas por el entorno social. El caso demuestra que la identidad no es una etiqueta fija, sino que es una construcción dinámica que dependerá del reconocimiento y la validación tanto social como institucional. Cuando se niega o distorsiona ese reconocimiento, se vulnera el derecho de las personas a definirse por sí mismas y se perpetúa la exclusión de los pueblos indígenas dentro del espacio público nacional. Como menciona Cohen en la lectura Grandes Empresas, el discurso de las élites, la discriminación resulta ser una práctica censurable o políticamente incorrecta. Difícilmente un gerente propondrá abiertamente prácticas discriminatorias y, sin embargo, en las relaciones cara a cara dentro de las instituciones, estas pueden desarrollarse. La gente actúa, performa de tal manera en que se genera discriminación. Son aspectos velados, que no se confiesan, que no se hablan, que no se dicen, pero que están presentes. Pero, ¿cómo se relaciona esta cita con el caso? Bueno, dentro del caso del Censo Nacional 2025 podemos notarlo porque incluso instituciones que oficialmente promueven la igualdad y la inclusión se evidencian aún esos comportamientos quizá de manera encubierta o de manera implícita, comentarios discriminatorios étnico-raciales. Y como menciona Giddens en su lectura del pensamiento teórico en sociología, las estructuras sociales no solo limitan las acciones humanas, sino que también las posibilitan. Son al mismo tiempo medio y resultado de la acción. Las instituciones como el INEI y las normas sociales no solo restringen el actuar de las personas, sino que también configuran las condiciones bajo las cuales se reproduce y transforma la discriminación. Okay. El racismo y la discriminación étnico-racial deben entenderse desde las vivencias concretas de las personas en su contexto social y cultural. Susana Boller afirma que el racismo se manifiesta como una realidad cotidiana y esta refleja las jerarquías culturales y sociales propias de cada nación. En el contexto de nuestro caso, el censo, esta idea se refleja en cómo los censistas y censados interactúan desde marcos de percepción marcados por el color de piel, los rasgos físicos o la lengua materna. La omisión o manipulación sobre la pregunta de identidad étnica no solo constituye un error técnico, sino la expresión del racismo estructural que atraviesa prácticas institucionales y vivencias personales. Cuando los censistas omiten la pregunta de autoidentificación o restringen las opciones a blanco o mestizo, están negando ese proceso dinámico de construcción identitaria.
Así, la identidad deja de ser un espacio de afirmación cultural y se convierte en un campo de exclusión, invisibilizando así a los pueblos indígenas dentro de las estadísticas nacionales. Este hecho constituye una vulneración del derecho a la autoidentificación cultural y limita la posibilidad de diseñar políticas públicas inclusivas, basadas en la diversidad cultural. Finalmente, Wu Mora demuestra que un incremento del 1% en la desigualdad de ingresos entre grupos racializados reduce el PBI per cápita en un 4%, mostrando que la discriminación étnica no solo es un problema moral, sino también un obstáculo al desarrollo nacional. Frente a esta situación, tenemos dos propuestas. La primera es una capacitación intercultural obligatoria para todos los censistas de enero a junio, donde hablaremos de temas como diversidad lingüística, derechos culturales y respeto a la autoidentificación. Segundo, implementar un sistema de supervisión participativa, donde organizaciones indígenas y civiles acompañen el proceso censal, garantizando transparencia y corrección inmediata de irregularidades. De esta manera, el censo dejaría de ser una herramienta excluyente y se convertiría en un verdadero reflejo de la pluralidad cultural del Perú. En conclusión, el caso del Censo Nacional 2025 nos demuestra cómo la discriminación étnico-racial puede reproducirse incluso desde el Estado, afectando el reconocimiento, la visibilidad y la dignidad de los pueblos originarios. Comprenderlo desde las ciencias sociales nos permite cuestionar las estructuras de poder y promover una sociedad mucho más justa, diversa y respetuosa. Reconocer y respetar la diversidad cultural del Perú no es solo un acto de justicia histórica, sino una condición necesaria para construir una sociedad verdaderamente igualitaria, donde la identidad de cada pueblo no sea motivo de exclusión, sino fuente de riqueza colectiva.